Bienvenido a la tercera clase sobre la práctica básica del griego bíblico. Esto será un resumen del tercer capítulo que trata de cómo analizar un pasaje en profundidad o el disparo de zoom. Vamos a imaginar dos círculos. El círculo a la izquierda representa el español y el a la derecha representa el griego. Cuando nosotros nos acercamos al griego bíblico, especialmente al empezar nuestra travesía en el idioma, lo que nos quedan muy destacadas serían las diferencias entre los idiomas. Por ejemplo, las letras son diferentes, la semántica es distinta, la morfología, cómo se ven las palabras, también es muy diferente. La sintaxis, el orden de las palabras, las expresiones que usan los idiomas y los modismos, todos son bastante distintos entre los idiomas. Y es muy fácil enfocarnos en las diferencias entre los idiomas en vez de en las semejanzas entre los idiomas. Estos círculos representan lo desconocido cuando nosotros practicamos el griego bíblico, o el contexto lingüístico, los matices que caracterizan el idioma del griego. Y bueno, como mencioné en el último video sobre el contexto y la panorámica más amplia, es importante siempre tomar en cuenta lo conocido o el contexto conceptual. Aunque admitimos que hay, claro, diferencias entre español y griego, cuando nosotros estemos conscientes del sentido del pasaje por medio de leer una buena traducción en nuestro propio idioma, podemos mejor enfocarnos en las semejanzas o los patrones de ideas en el griego y en las buenas traducciones, el sentido de un pasaje. ¿Cómo podemos ir conociendo lo desconocido? Bueno, por medio de leer un libro o una epístola en griego y luego en español y otra vez en griego. El contexto lingüístico se nos hará más familiar, informando y combinándose con nuestra comprensión del contexto conceptual. Vamos a ilustrar cómo esto se puede hacer por medio de leer Romanos 1, 16 a 17 en griego. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación o la salvación a todo aquel o a cada persona que cree. Al judío, primeramente, y también al griego. Porque la justicia de Dios en esto o en el Evangelio se revela de... Ahora, aquí está una palabra muy interesante y ilustrará bien cómo podemos ir conociendo lo desconocido. Ek normalmente significa de o fuera de o desde. Entonces, si nosotros proveemos de, acá la traducción sería de fe. Pero claro, muchas traducciones ponen por y tenemos que preguntarnos si de fe o por fe sería mejor. Y también podemos preguntarnos si realmente hace una gran diferencia cómo lo traducimos. Y me parece que sí, importa bastante. Entonces, por ahora vamos a poner de y en paréntesis poner por, porque todavía no estamos seguros. Y vamos a considerar las implicaciones de estas dos traducciones en un momento. De o por fe para fe. Katho significa como, que graptai está escrito. Mas el justo de o por fe vivirá. Entonces vamos a analizar esta expresión ekpisteos es pistin porque hay un par de traducciones o interpretaciones posibles que pueden afectar cómo entendemos este pasaje y también tal vez hasta toda la epístola a los romanos. Entonces, vamos a tratar de ir conociendo lo desconocido. En este caso, lo desconocido sería cómo traducir ek. Hay algunos comentaristas que piensan que
Ek pisteos, eis pistin, se debe traducir como la fe seminal entre los judíos, como si el Evangelio se revelara de fe o de la fe de los judíos del Antiguo Testamento, para fe, para todos los que creen en estos tiempos del Nuevo Testamento. Entonces, la fe seminal entre los judíos del Antiguo Testamento. Y hay bastantes que dicen, no, ek pisteos, eis pistin debe entenderse como un modismo que significa completamente por fe. ¿Y cómo entonces podemos acercarnos a este desafío interpretativo? Por medio de, como dijimos en el último video, considerar el contexto y profundizarnos un poco más en el grano de este texto. Vemos Judaio te proton kai Eleni en 1:16, que puede parecer establecer algo de una distinción entre los judíos y los griegos, ¿verdad? Porque los judíos deben escuchar el Evangelio primero, y fue así también entre los apóstoles. Ellos fueron primeramente a los judíos. En Romanos 9-11 vemos que los judíos todavía tienen una prioridad en el plan de Dios de salvar al mundo. Entonces, esta observación parece argumentar a favor de esta posición. También a partir de 1:18 en esta epístola, vemos que hay algo de un contraste entre los gentiles y los judíos. Por ejemplo, a partir de 1:18 el apóstol Pablo habla sobre el abandono pagano de los gentiles y a partir de 2 habla sobre la hipocresía religiosa de los judíos. Entonces parece haber algo de un contraste ahí. Y Pablo enfatiza la ventaja judía por tener la ley en 3:1-2. Romanos 3:1-2 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces aquí vemos algo de una ventaja o algo de un contraste. Y parece que Eck lleva esta idea en 3:30. Voy a mostrar el griego como referencia. 3:30 dice, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. La fe de la circuncisión o de los judíos se describe aquí con ek pisteos. Algo interesante, ¿verdad? Y la fe de los demás se describe como dia tes pisteos. Por alguna razón, aunque si estas expresiones fueran sinónimas, el apóstol Pablo usa una manera distinta de describir la fe de estos grupos. Entonces, son algunos de los argumentos que podríamos hacer para decir que la fe, esta era seminal entre los judíos del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué argumentos existen de que esta expresión es un modismo que significa completamente por fe? Bueno, en primer lugar, al escudriñar toda la epístola, podemos ver que ek pisteos comúnmente significa por fe, en 3:26, 4:16, 5:1, 9:30, y hay bastantes lugares donde ek pisteos aparece para describir la fe en un sentido general. Y Pablo usa la expresión en Gálatas 3:12 para declarar que la ley no es de o por fe. En otras palabras, si esta fe, ek pisteos, que describe en 1:17, fuera la seminal entre los judíos del Antiguo Testamento, ellos tuvieron la ley, y la ley preveía la venida del Mesías. Pero es interesante que dice en Gálatas 3:12 que la ley no es de o por fe utilizando la misma expresión. El apóstol Pablo en 1:17 está citando el profeta Habacuc en 2:4 de su libro. Y el mensaje del libro de este profeta es que debemos vivir por fe. Y bueno, ¿cómo podemos concluir? Es probable que ek pisteos eis pistin modifica panti to pistuanti, que se traduce a todo aquel que cree, más que a Judaio te proton kai Eleni, que se traduce al judío primeramente también al griego. En este caso, la expresión serviría para disminuir y no destacar las diferencias entre los judíos y los gentiles. Esto parece ser el punto de todo el argumento hecho hasta 3:22,
donde Pablo proclama que no hay diferencia entre los judíos y los gentiles. Doy más explicaciones y evidencias de cómo ir conociendo lo desconocido utilizando esta ilustración en el libro Práctica Básica. Sin embargo, espero que con este resumen podemos mejor entender cómo va este proceso. Cuando vamos conociendo lo desconocido por medio del proceso exegético, por medio de analizar un texto en profundidad, hay ciertas trampas que queremos evitar. ¿Qué son algunas de esas trampas? Bueno, una trampa que podemos hacer es asumir que una palabra griega siempre tiene el mismo significado. En Romanos 1:17, por ejemplo, si proveemos automáticamente de, puede ser que no sea la mejor traducción. De hecho, por es una muy buena traducción, aunque por no es la traducción más común por ek. Otra trampa. Podemos perdernos en las minucias del texto. Es posible pasar bastante tiempo en textos tales como Romanos 1:17 para acertar el significado exacto. Sin embargo, no será necesario pasar tanto tiempo en la mayoría de los textos, y queremos evitar la idea de que los textos tengan algún significado escondido. La mayoría son muy claros. También podemos subestimar la importancia del contexto conceptual y de las versiones oficiales. Claro, como ya hemos dicho, debemos estar leyendo en español y también en griego según la capacidad creciente que vayamos desarrollando. O suponer que las normas gramaticales de español siempre caracterizan las de griego también, cuando no es así. Y también sería posible olvidarnos de la regla de oro en la traducción y en la interpretación. El contexto es rey. Tal como hicimos en el otro video, creo que sería beneficioso hablar sobre algunas buenas herramientas que nos pueden ayudar con este proceso de analizar el grano de un texto. En primer lugar, sería muy provechoso tener el Nuevo Testamento griego. Esto está disponible desde varias fuentes en línea de Amazon.com, por ejemplo. Puede ser un poco difícil de adquirir, pero gracias a Dios también está disponible desde ciertos sitios web. Por ejemplo, bibliaparalela.com provee una versión o varias versiones electrónicas. BibleGateway.com también tiene varias disponibles y gratuitamente. Estoy proveyendo por arriba un enlace a un video que describe cómo bibliaparalela.com te puede ayudar a estudiar una palabra griega en el Nuevo Testamento, y otra tarjeta o enlace que te explica cómo se puede usar BibleGateway.com para estudiar la Biblia. Muchos me han comentado sobre cómo eSword es una herramienta muy buena, se puede bajar y usar en la computadora. Parece bastante a Accordance. Accordance es otro programa que siempre utilizo yo. Quedo muy contento con su desempeño. Y bueno, eSword se puede bajar gratuitamente y es muy poderoso para estudiar las palabras y interacciona con el griego y el hebreo de las escrituras. Por abajo en la caja de descripción estoy proveyendo todos los enlaces para que ustedes puedan aprender más si quieren. Logos es bastante costoso, pero vale la pena. Dependiendo de la versión que se consigue, viene con bastantes libros instalados en que el usuario puede buscar y hacer estudios comparativos. La mayoría de los libros teológicos más importantes se puede comprar y bajar en Logos. Y entonces es una manera conveniente de guardar una biblioteca electrónica, y su aplicación para los celulares facilita un estudio teológico en todo momento. Accordance es más especializado que Logos, y algunos opinan que es un poco más difícil de usar. Más que Logos, sus rasgos más poderosos son diseñados para los que ya tienen algún conocimiento de los idiomas originales. Accordance posibilita todo tipo de análisis. Y bueno, como ya mencioné, yo utilizo Accordance con frecuencia. Y si quieren ver un ejemplo de cómo se puede usar para analizar el grano de un texto,
pueden hacer un clic en la tarjeta que está apareciendo por arriba ahora mismo o ir en la caja de descripciones abajo, también un enlace aparece ahí, a un video que hice que es un análisis definitivo de Juan 1:1, que demuestra que gramaticalmente no tiene ningún sentido, como hacen los testigos de Jehová, argumentar que Jesús es un ser creado. Al contrario, Juan 1:1 enseña la naturaleza eterna de Jesucristo. Y esto lo podemos saber por medio de analizar el texto mismo, dejar que el texto nos hable. Otras herramientas útiles incluyen, por supuesto, los buenos libros. Se puede mencionar un montón de libros útiles para este proceso, pero voy a mencionar 3 nomás. Falacias exegéticas por D.A. Carson resume los errores más comunes en el análisis y la interpretación del texto bíblico. Es un poco técnico, pero es provechoso. Otro bueno sería Biblical Words and Their Meaning por Moisés Silva. Es un clásico que de modo majestuoso explica cómo podemos descifrar el significado de una palabra. Y otro bueno sería el comentario al texto griego del Nuevo Testamento por A.T. Robertson. Este comentario dice de sí mismo que va comentando versículo a versículo el texto griego completo del Nuevo Testamento, explicando el significado lingüístico de las palabras y expresiones más importantes. Sin lugar a dudas, el señor Robertson, siendo el erudito más conocido tal vez tocante el griego bíblico del último siglo, nos puede ayudar un montón con esta obra. Y bueno, como digo, al final del capítulo 3 del libro, una vez que hayamos considerado el contexto de un pasaje y analizado su grano, podremos razonar mejor como Dios. Y de eso trata el próximo capítulo que también estaremos resumiendo aquí en nuestro canal, la teología, la lógica de Dios. Entonces, ¿a dónde vamos en este curso? Bueno, parte 1 del libro trata de los principios de la interpretación. Ya hemos hablado sobre las palabras, los símbolos que gobiernan la comunicación y el contexto, la panorámica más amplia. Y en este video consideramos el análisis, cómo acercarnos al grano del texto, el disparo de zoom, ¿verdad? Y luego vamos a considerar cómo las palabras, el contexto y el análisis deben hacernos mejores teólogos para que razonemos tal como Dios. Y por fin consideraremos el papel del Espíritu Santo en nuestro leer y aplicar la Biblia. Parte 2 del libro trata de la traducción y la teología. Hemos resumido bastante ya de las traducciones que se tratan en el libro aquí en nuestro canal, pero Dios mediante habrá más en los meses venideros.